Dicho esto, nos vamos a la primer columna de nuestro programa con el profe Diego Barovero. Este domingo se realizan elecciones nacionales en las que se renuevan la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación, un tercio del Senado y la mitad de las legislaturas provinciales. Las elecciones de medio término, así son llamadas ahora, han tenido últimamente mala prensa porque dicen que dificultan la gobernabilidad. Lo cierto es que a lo largo de la historia, cuando se llevan adelante estas elecciones, cambia la ecuación de poder. Muchas veces determina el destino de un gobierno. Haciendo un repaso de elecciones del siglo XX, de estas de renovación parcial, que influyeron en el destino de un gobierno y que en algunos casos fueron destinos de derrota trágicos. Me acuerdo, por ejemplo, Irigoyen llegó al poder en la segunda presidencia de 1928 con una mayoría abrumadora. Sin embargo, en las elecciones de medio término de marzo de 1930, si bien ganó en términos numéricos, perdió en la ciudad de Buenos Aires, y ese efecto fue amplificado por buena parte de la conspiración civil y militar que finalmente terminó derrocando su gobierno el 6 de septiembre. Arturo Frondizi, que llegó condicionado con el voto del peronismo, apoyado por el peronismo que estaba proscripto, tuvo dos elecciones de medio término. La primera en 1960, que las perdió, pero pudo seguir 2 años más. Esas segundas elecciones de medio término en el año 1962 trajeron además la renovación de las elecciones de los gobiernos provinciales. Y ahí vino la derrota política de Frondizi, porque al perder en la provincia de Buenos Aires, donde ganó el peronismo, que estaba proscripto, pero que participó bajo la denominación de Unión Popular, produjo una crisis militar que ocasionó la caída de Frondizi. Ilia, presidente en 1963, no tenía mayoría propia, pero sí era la primera minoría del Parlamento. Esa primera minoría la perdió en 1965, lo que le produjo también algunos cimbronazos en el marco de la gobernabilidad, por ejemplo, quedarse sin la aprobación de la ley de presupuesto en el año 1965, y al año siguiente, 1966, fue derrocado por el golpe militar llamado Revolución Argentina de Juan Carlos Onganía. Más acá en el tiempo, todavía en el siglo XX, pero luego de la recuperación de la democracia, Alfonsín llega al poder en 1983, tiene una buena renovación legislativa en el año 1985, pero le va muy mal en 1987 cuando se renueva otra mitad de la Cámara de Diputados y la mayoría de las gobernaciones provinciales. Alfonsín, el radicalismo, pierde en esas elecciones, lo que lo deja muy maltrecho desde el punto de vista de la solidez política para enfrentar la renovación presidencial que sería en 1989, donde finalmente se impuso el justicialismo con su candidato Carlos Saúl Menem. Y ya que hablamos de Menem, que tuvo una larga década en el poder, porque hubo reforma constitucional en 1993 y pudo ser reelecto en 1995, tenemos allí el ejemplo de la renovación legislativa del año 1997. Menem venía de haber sido reelecto en 1995, pero en el 97 se produjo la novedad de un frente electoral de las dos fuerzas opositoras más importantes, que eran la Unión Cívica Radical y el FREPASO, que constituyeron la Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia, que ganó las elecciones de renovación legislativa de 1997, prefigurando la derrota que sufriría el peronismo en 1999 a manos de la misma alianza y que llevó a la presidencia a Fernando de la Rúa. Y ya que hablamos de ese periodo, de la alianza en el gobierno con de la Rúa presidente, sabemos que fue un momento bisagra de la historia argentina, porque a poco menos de 2 años de ganar la presidencial, la alianza es derrotada en las elecciones de 2001, en las elecciones de renovación legislativa, que fue derrotada por el peronismo, que había perdido la presidencial de 1999. Y sin embargo eso fue un signo de debilidad para el gobierno de Fernando de la Rúa, que finalmente terminaría siendo
terminara perdiendo esa elección, pero al mismo tiempo perdiendo capacidad de gobernabilidad. El peronismo prácticamente empujó esa situación. El gobierno había cometido serios errores, sobre todo en materia de política socioeconómica, y trajo la caída de la Rúa el 21 de diciembre de 2001. Y ya más cerca en el tiempo, durante el siglo XXI, gobiernos de Kirchner y Cristina de Kirchner, se produjo la crisis del campo. Cristina había asumido la presidencia en 2007 y enseguida, durante el año 2008, tuvo la crisis del campo con la famosa resolución 125, que fue resistida y rechazada, que eran las retenciones móviles, que todavía están vigentes las retenciones fijas, no las móviles. Querían aplicar retenciones móviles que fueron rechazadas por manifestaciones, y el campo logró que la oposición, articulándose con sectores agropecuarios, triunfara en las elecciones de 2009 de renovación legislativa, lo que no obstante no influyó de modo tal para que Cristina no lograra, que lo logró, fue reelecta en 2011, a pesar de haber perdido la legislativa de 2009. No siempre es lineal, por eso lo cito como ejemplo. Cristina de Kirchner, presidenta elegida en 2007, pierde la renovación legislativa de 2009 y sin embargo es reelecta en 2011. Y la experiencia más reciente también nos indica, por ejemplo, que Cambiemos, la alianza de el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, que llevaron a Mauricio Macri a la presidencia en 2015, ganó las elecciones de renovación legislativa de 2017 y sin embargo no pudo hacer pie para darle continuidad a ese proyecto político y reelegir a Macri en la presidencia. Ganó el peronismo, el Frente de Todos, con Alberto Fernández como candidato a presidente, que en el año 2021, muy poquito tiempo después de haber asumido como presidente, perdió las elecciones de renovación legislativa a manos de lo que era Cambiemos, Juntos por el Cambio, la misma alianza radical, pro coalición cívica, que sin embargo, y a pesar de todo, tampoco le pudo asegurar a Alberto Fernández triunfar, primero porque no fue candidato a la reelección, al peronismo triunfar en las elecciones de 2023. Pero tampoco ganó Cambiemos, ni los Juntos por el Cambio, porque apareció el fenómeno de La Libertad Avanza, que terminó ganando la presidencial en el balotaje de 2023. La duda frente a esta realidad que vivimos hoy es cómo contar el resultado electoral, si le va bien o no le va tan bien al presidente Milei en las elecciones del domingo 26 de octubre. Si es que lo va a fortalecer para la continuidad de su mandato de los 2 años que quedan, o qué medidas, qué decisiones políticas debe adoptar si no le fuera bien y perdiera estas elecciones o no obtuviera un resultado que le diera solidez a su administración. Estamos en el terreno de las conjeturas. La realidad de las urnas, la realidad de la utilización del sistema de boleta única papel por primera vez en todo el país, que también de por sí encierra una incógnita, veremos qué resultados arroja y será motivo de análisis en la próxima columna que tendremos en este mismo espacio.